pues vamos a pasar directamente a las reacciones, güey, ¿no? Y qué mejor que empezar con el Fusgo, que es un canal increíble para robarle, güey, claro que sí. Y me dijeron, Tartaja, mírate el del juego del calamar. Supongo que es este. El juego del calamar en la vida real que mató a 657 personas. El diablo, qué rico. ¿Pero también fue en Corea o nadota? Todos pensamos que el juego del calamar fue solo una serie de ficción muy alejada de la realidad. Y qué buena serie. O sea, al final estuvo chafilla, güey, la verdad. Pero qué buena serie fue el juego del calamar en su momento, ¿eh? A mí me divirtió mucho. Pero, ¿qué pasaría si te digo que hace no muchos años, en un rincón de Corea del Sur, Me hubieras dicho, te las mandaba. A mí me salieron algunas. Me las mandas y lo hago mañana. De todos modos, este chisme es atemporal. tras el país presumía de su rápido progreso tecnológico, cientos de personas eran sometidas a torturas inimaginables por puro entretenimiento y beneficio propio? El gobierno de Corea del Sur durante décadas trató de esconder las verdades detrás del supuesto centro de ayuda social que vas a conocer en este video, el cual se cobró muchas vidas humanas al punto de que muchos comparan esta historia con la serie del juego del calamar, solo que acá la gente no luchaba para pagar sus deudas, sino para sobrevivir. Para conocer mejor cómo esta tragedia siquiera pudo ser posible, hay que entrar en el contexto de que después de que finalizó la guerra de Corea y se dividieran los territorios en los años 50, se desató una crisis económica que llevó a que muchos de los ciudadanos surcoreanos atravesaran una época muy difícil llena de pobreza, ya que el país había quedado prácticamente devastado por la guerra. A ver, espérense, que nos acaban de tirar dinero en la cara. ¡Grande Segi por los 500 gigs! Un besote. 3. No entendí muy bien lo del nacimiento de Anakin. ¿No tiene papá? Literal, no. Anakin es nacido... Anakin es como un tipo de... paralelismo, por así decirlo, de Jesucristo. Qui-Gon, así no se escribe, pero bueno, dijo que nació de la fuerza. ¿Se explica más adelante? No, esa es la explicación. O sea, literalmente es eso. O sea, Anakin es un tipo así como de paralelismo con Jesús. Pero ni siquiera llegados al final de la década, el país mágicamente se recuperó en tiempo récord. Tartaja, ¿viste el chisme de Jorge Gutiérrez, el creador del Tigre? No. ¿Cuál Tigre? Lil Rey, bienvenido. Gracias al desarrollo de la industrialización, el progreso que estaban teniendo las grandes ciudades era increíble, por lo que muchas de las personas que residían en zonas rurales optaron por mudarse a la ciudad en busca de oportunidades. Sin embargo, no todos podían ser elegidos para estos empleos, pues las vacantes eran limitadas y los postulantes eran demasiados, por lo que muchas de estas personas que lo habían dejado todo en el campo en busca del sueño citadino se quedaban en el limbo del desempleo, de manera que varios empezaron a vivir en las calles o a realizar comercio ambulante para comprar más tiempo y así poder encontrar un trabajo en la ciudad. Pero todo cambiaría en 1961, cuando Corea del Sur sufriría un golpe de estado por parte del militar Park Chung-hee, quien tomaría el poder y bajo su dictadura prometería acabar con un mal social que perjudicaba la imagen de un país en desarrollo. Y esto para él eran los indigentes, por lo que ahora se iniciaría una limpieza en la sociedad en la que cada persona que se veía viviendo en la calle pasaría a ser internada en centros residenciales. Ok, desarrolla más la idea, me la estás vendiendo, me está interesando, a ver, te la firmo, a ver. Los cuales eran instalaciones municipales que se habían comenzado a construir en las principales ciudades como Seúl o Busan. Si me dices que tenían llaves de gas, te la compro. Y es que el gran problema con esto era que el término vagabundo para la policía no estaba del todo definido, ya que por ejemplo en la actualidad en un país como... Busqué tantito y encontré un comentario de la Danian que admite que sí se burló, pero que era por Juan, no por Ari. O sea, pero se burló, que es lo mismo, ¿sabes? Oportunidades. Si se ve a alguien desaliñado viviendo en la calle por mucho tiempo, lo más normal es que se asocia que esa persona tiene problemas mentales o con sustancias que le impiden vivir una vida normal. Pero en este caso, como les dije, muchas de estas personas eran gente del campo que tal cual no encontraba un hogar o un trabajo estable. Y para las élites urbanas,
semanas la gente de la calle era un problema que empobrecía la imagen del país, y esto para el gobierno era clave por su afán en querer demostrar que estaban por encima de sus vecinos del norte. Solo que el tema se les fue de las manos cuando empezaron a capturar a personas que sí tenían un hogar, pero que vivían en zonas empobrecidas o que vendían cosas en la calle, y hasta se llevaban a oficinistas con trabajos estables que se habían quedado dormidos a la intemperie después de haber bebido demasiado, menores de edad que estaban solos esperando el bus o el tren para ir a visitar a sus familiares o que simplemente regresaban a su casa. Además de que se llevaban a discapacitados que sí tenían familia, pero que no pudieron defenderse cuando estaban solos, por lo que se estima que más del 70% de las personas que se capturaron no eran ni indigentes o huérfanos. Esto hizo que entre 1962 y 1974 se encerrara en estos centros a más de 250,000 personas. A su mecha, güey. Es un número muy parecido al... No digo nada. Y como supuestamente se estaba limpiando el país y vivían bajo dictadura, ¿quién les iba a decir algo? Y es que supuestamente estos centros existían con el objetivo de aumentar la autosuficiencia de los vagabundos. Tardaja, ¿cuántas subs o kicks para que reacciones a un video? ¿2 subs o 1000 kicks? Es decir, como que todo aquel que estaba en la calle era porque era bruto, según esta gente, y no por falta de oportunidades. Y todavía que uno diga, bueno, al menos les daban educación gratis para que se reinserten en la sociedad, pero no. Muchos de los reclusos eran obligados a trabajar para empresas privadas en fábricas, campos agrícolas o en construcciones, y como tenían la excusa de que estaban siendo capacitados vocacionalmente, la paga por esta explotación laboral era inexistente. ¡Qué hijos! Trucazo, de P. Y esto continuaría así hasta que en 1980 hubo otro golpe de estado, esta vez liderado por Chun Doo-hwan, y aunque más de uno pensaría que con ese señor no tiene un pelo de tonto, ¿eh? este nuevo gobierno ya se iba a poner fin a estas atrocidades, pues no, ya que al poco tiempo se confirmó que Seúl iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1988, y esto hizo que el gobierno se enfocara aún más en enviar a sus centros residenciales a todo aquel que bajo su criterio manchara la imagen de la ciudad. Pues mira, se escuchará muy frío, muy crudo y todo lo que tú quieras, pero por lo menos los están mandando a centros, güey, ¿sabes? No aplicaron un Brasil truco con el Mundial del 2014, que esa madre estuvo más intensa todavía. De manera que con el pasar de los años, el número de instalaciones también aumentaría, pasando de ser solo 10 a 43, y bajo este contexto es donde entra el famoso Brothers Home, pues este lugar había sido fundado en 1960 como un orfanato ubicado al sureste de la ciudad de Busan. O como México en el 68. No, pero lo de México fue... Lo de México no era porque venía el Mundial, güey. Lo de México fue porque este país es un puto servidor de Roblox. Pero que acabaría transformándose y con mods en uno de los centros residenciales que más atrocidades vio dentro de sus 4 paredes. Tanto así que hasta catalogarlo como una prisión se queda corto. La época oscura del hogar de los hermanos... Ajá, encima de que sí, güey. O sea, lo de México estuvo bien porque pues ya es mucho pinche chilango, güey. O sea, mientras más chilango se elimines, güey, mucho mejor. O sea, le estás haciendo un favor ya no al país, al mundo, ¿sabes? Entonces como que está bien. Empezó desde ¿Qué pasó en Brasil? No mames, loco. ¿Cómo que no sabes qué fue lo que pasó en Brasil, loco? ¿No te haces una idea después de todo lo que estamos viendo y lo que te dije? 1975, gracias a este hombre, Park Kim-jung. Simón, elimínenme a la verga. ¿Qué pedo? ¿Estás bien, amiga? Era un militar retirado y un trabajador social cristiano muy reconocido en el país. Mira, lo voy a decir con la mano en el corazón. Este señor se ve que le gustan las de 13 y no precisamente centímetros. Ya que era descrito como una leyenda dentro del ámbito del bienestar social, llegando a ser condecorado por el mismísimo presidente por su labor ayudando a gente sin hogar, por lo que bajo ese perfil se confiaría totalmente en su gestión en el centro de ayuda, aunque en realidad este hombre solo era otro sádico disfrazado de buen cristiano. Ven, se los dije, es que es obvio, o sea... Pues Brothers Home, nomás viéndole la cara, era el mismísimo infierno en la tierra.
El trabajo del señor Jung fue alabado por el gobierno porque para estos él hacía milagros, ya que sacaba de las calles a los vagabundos y casi que no necesitaba presupuesto para ello, ya que Brothers Home recibía anualmente por parte del gobierno una suma de 2 millones de wones coreanos, que actualmente equivaldrían a $14,000, y eso aparte de las donaciones que recibían, era todo el dinero que obtenían. Pero lo que pocos se preguntaban era cómo Park In-jung sacaba el centro a flote a pesar del poco presupuesto. Y no solo eso, sino que hasta llegó a ampliar el sitio con una iglesia, una escuela, un hospital, laboratorios, oficinas y una especie de fábrica. Pero lamentablemente todo esto lo consiguió explotando a los reclusos, quienes vivían en condiciones inhumanas, ya que una explicación al por qué en las redadas se capturaba a tanta gente para estos centros es porque aparte de que el gobierno daba bonos por cada persona que atrapaban, uno más significaba más mano de obra que podían explotar sin paga alguna. Y no solo eso. Oye, trucazo, porque es win-win. O sea, te llevas un cabrón, te dan dinero por eso y encima ganas un esclavo más, güey. ¿Sabes? Como que literalmente te están diciendo, toma este dinero por haber conseguido un esclavo nuevo, de a gratis. Hack de dinero infinito. También se llevaban a gente para abusar de ella sin importar su sexo o edad. Hasta los más pequeños eran vendidos en el extranjero a través de una red de tráfico humano al mejor postor. Verga. En Brothers Home se imponía un estricto régimen basado en la disciplina de la violencia a todo aquel que ¿Eso qué tiene que ver con mis dramas coreanos? Sacaban de la calle a los vagabundos y traían salchichas a los supermercados. Tardaron años en unir los puntos. obedeciera las reglas. Y estos dibujos, que parecen hechos por un niño, ilustran los muchos horrores que sufrieron los reclusos. Ay, mira, los bañaban, qué buena onda. Qué amables. Uno de los sobrevivientes tiempo después revelaría que a los 13 años había sido capturado en la calle cuando regresaba a su casa después de la escuela y en donde un agente de policía le pediría que se detuviera para comenzar a revisar su bolso. En el proceso, este se encuentra un trozo de pan y empezó a acusar al chico de habérselo robado, pero en realidad eran las sobras del almuerzo de la escuela. Aún así, el oficial comenzó a torturar al estudiante, tomándolo de sus partes y quemándolo con un encendedor hasta que éste confesara el crimen. El chico no aguantaba más el dolor y por el miedo y la presión terminó confesando el supuesto crimen que nunca hizo, pensando que así la tortura iba a cesar. Sin embargo, luego de escuchar esto, el oficial se comunicó con alguien por teléfono y así tras unos 10 minutos llegaría una especie de camión como esos en donde se guarda la carne y forzarían al muchacho a entrar a la fuerza, hasta que finalmente llegó a Brothers Home, donde pasaría alrededor de unos 5 años secuestrado en aquel centro donde experimentó todo tipo de atrocidades. Una vez llegabas a este centro, te rapaban la cabeza o también te podían quitar toda la ropa para luego echarte un cubo de Tartaja, si te paso contexto con la gótica me funan. Ah, cabrón, pues ¿qué pasó, güey? agua fría y así Te lo dije, camión de carne. Luego llegaban de vuelta en salchicha. dejarte desnudo durante O en jamón. largas horas, todo para que sepas que en ese lugar no tenías derechos. En el centro estaba prohibido hacer preguntas del tipo ¿por qué estamos aquí? O ¿por qué nos tienen que golpear? Y por ejemplo, un chico que hizo esto provocó que 4 personas de la nada vinieran y lo envolvieran en una manta para después comenzar a darle patadas por todo el cuerpo hasta que se desmayó echando espuma por la boca, a lo que los mismos perpetradores lo sacarían envuelto del lugar en la misma manta y más nunca se le vería a este chico en el centro. Todo apunta a que aquel residente perdió la vida,
Muchos de los que partían producto de alguna paliza solían ser enterrados en secreto dentro de las instalaciones del centro en zonas específicas en donde sus restos no pudieran ser encontrados de nuevo o eran vendidos a los hospitales cercanos de la localidad para que los usaran. Qué egocéntrico el youtuber este. Tiene un peluche de sí mismo ahí de fondo. Gracias por los bits. Como material de experimentación. Han Jong-sung, uno de los sobrevivientes, Espérate, lo del hospital no lo entendí. de nuevo, o eran vendidos a los hospitales cercanos de la localidad para que los usaran como material de experimentación. Ah, ok. Ah, su pinche madre, loco, qué pedo. Han Jong-sung, uno de los sobrevivientes, recuerda claramente el momento en que fue secuestrado junto a su hermana a los 8 años, cuando su padre, que estaba muy ocupado con el trabajo, les había prometido dar un largo viaje por la ciudad, pero como aún tenía varios recados pendientes, decidió que lo más rápido y seguro era dejar a los niños bajo el cuidado de algún oficial en la subestación de policía por unos minutos, acto que destrozaría a la familia por completo. No Y es que una vez que el seas padre mamón. dejó a sus hijos con un agente de policía, apareció un autobús que se detuvo enfrente a la No subestación seas y al cual los mamón. niños fueron obligados a subir. Uno de los oficiales intercambió unas señas desconocidas con las personas que se bajaron del autobús, como si se tratara de un mensaje en código secreto. Los niños no comprendían qué sucedía y no tenían ni idea a dónde los estaban llevando, por lo que no pararon de gritar, pero las personas del autobús comenzaron a golpearlos, diciéndoles que hablaban demasiado fuerte y que debían guardar silencio. Es así como, sin que estos niños lo supieran, estaban siendo llevados hasta Brothers Home, donde serían separados en diferentes áreas de las instalaciones, y Han Jong-sung se convertiría en el más joven en su pelotón cuando llegó. Las condiciones del lugar eran Verga, totalmente güey. precarias. Las habitaciones no contaban ni siquiera con ventilación o calefacción para el frío invierno, ni con otros servicios básicos. Los espacios eran muy pequeños ¿Cómo llegan a ser las temperaturas en Seúl? ¿Cómo es el clima en Seúl? Lo iba a escribir en inglés. En verano. Caluroso y húmedo. Temperaturas de entre 25 y 30 con sensación térmica que puede superar los 38. Ah, su pinche así, porque 25, 30 pero los 38 y húmedo, ah, su puta madre. Y en invierno, y a eso agrégale todo mundo ahí encerrado como pinche sardina. Dice, el frío es seco y ventoso con temperaturas máximas promedio de 4 centímetros, de 4 centímetros, de 4 centímetros, 4 centígrados y mínimas de -6. La concha de tu hermana. Enero es el mes más gélido donde el termómetro puede descender por debajo de los 10 grados. Aunque las nevadas son poco frecuentes, las corrientes de aire siberiano acentúan la sensación térmica. Pito de No, pues sí estaba caliente y sí estaba frío, güey. Ver. Ay, me equivoqué. para la cantidad de residentes alojados, ya que el número de reclusos del centro llegó a los 3.000 cuando solo podían tener 500 como máximo, Caluroso y húmedo como mi ojete ahora mismo. lo que significaba que había más de 90 personas viviendo en cada habitación del centro, creando un ambiente insalubre en el cual las enfermedades estaban a la orden del día. La alimentación tampoco era de lo mejor, pues los reclusos eran obligados a comer pescado podrido y arroz de cebada tan echado a perder que apestaba, y debían comerlo literalmente todos los días, por lo que casi todos padecían de desnutrición. Chat, para que nosotros no caigamos en ese problema de comer mierda, los invito a que se hagan miembros en este hermoso y bello canal, como toda esta gente de pene enorme, claro que sí. Se pueden hacer miembros en el Rincón del Tartaja, lo cual hace que puedan entrar a un Telegram donde se suben las reacciones de anime que hacemos en directo. Y si les gusta Yu-Gi-Oh! Y Pokémon en cartitas, síganme en Tartaja TCG. Pero bueno, sigamos. Poder descansar bien o siquiera dormir era una fantasía. Alexis, gracias por los 21 meses en Twitch. Besote guapo, te quiero. Ya que acomodaban a 4 personas en una cama tan pequeña que debían posicionarse en zigzag, sin hablar de que cada noche los más jóvenes sufrían abusos por parte de las autoridades del lugar.
¿De qué tipo? Porque, o sea, no es lo mismo que le pegue a que le metan el chilito, güey, ¿sabes? Situación que se O sea, no es por minimizar, ¿no? Pero hay niveles. multiplicaba en los pabellones de mujeres. Tu identidad acá no existía, ya que una vez llegabas te daban un uniforme acá? en Dime que es conjunto a mexicano. una serie de números, la cual era tu nueva identificación. Pues No. esto, aparte de No puede ser, ¿me despersonificarte, estás diciendo que aplicaron un Homelander? XD. ¿Con el qué? a las Por los bits. autoridades les convenía deshacerse de tu nombre, porque así si tus familiares te buscaban por él no podían encontrarte. Así que en el supuesto registro que te hacían al Y ni en Telegram estoy. Oye, Alexis, mándame mensaje en Twitter para mandarte el grupo de Telegram. llegar, te ponían un nombre falso para que nadie pudiera venir a recogerte. Escaparse era prácticamente imposible, ya que los pocos que lo intentaron no tuvieron éxito, siendo castigados hasta la muerte. La mayoría de guardias siempre vigilaban el perímetro con palos del tamaño de un bate de béisbol, y pasar inadvertido frente a ellos era una tarea muy difícil de lograr. Además, luego se tenían que saltar las murallas de 7 metros de altura y que aparte tenían fragmentos de vidrio incorporados, y si aún así se conseguía pasar En por la todos quinta estos agarraban a obstáculos, todos los que apoyaban a Starlight a los campos de Homelander XD. Ah, pues tu referencia estaba pendeja, güey. Tenías que haber dicho como los judíos. lo por más los bits. probable es que acabara siendo delatado por las personas que vivían cerca de las instalaciones, quienes no dudaban en avisar inmediatamente a las autoridades de que había un residente suelto, ya que ellos también estaban compinchados con la directiva del centro, y es que esta gente también se beneficiaba de la mano de obra de los reclusos, y si por ejemplo alguien se escapaba, todo su pelotón era castigado, así que los que planeaban fugas masivas en secreto siempre terminaban siendo delatados por causa del sistema de vigilancia mutua que operaba en el centro. Lo irónico de esto es El que todo el diablo. personal de Brothers Home eran apenas 10 personas, quienes en su mayoría eran familiares y amigos del director Jung, y que estarían a cargo de la supervisión de los 3000 residentes internados en el centro. Y es que el director era tan rata que para ahorrarse el dinero que le costaría contratar más guardias, creó un sistema en donde los propios residentes más sumisos se ganaban el puesto de jefe de pelotón, y así estos se encargaban de someter a otros reclusos de su pelotón que no acataban las normas, trabajando prácticamente como guardias solo. Amigo, ahí se hace una revolución en 3 segundos. No me chingues, solamente había 10 guardias, loco. En 15 segundos les tumbamos su pinche changarro, loco. Que sin Y luego encima los más putos eran los que ponían de encargados. Nah, hombre, loco. paga, pero aún así habían varios que querían este puesto porque era eso o estar en lo más bajo siendo pisoteado por Rata o visionario, depende. todos. Por si no fuera suficiente, el personal del centro llegó a usar drogas psicotrópicas para controlar a los residentes con enfermedades mentales o que no querían seguir órdenes, como si de un hospital psiquiátrico se tratara. Claro está, nadie ahí ¿Ves? Te lo dije, el peluche de sí mismo allá al fondo. ¿Qué es un Snorlax? Ah, no, es un mono. El diablo, gracias por los bits. contaba con la cualificación médica necesaria para tratar a estos pacientes, por lo que simplemente tachaban de idiotas a los reclusos que no se adaptaban a las normativas de la institución. Además, cabe señalar que en aquel entonces el propio Ministerio de Salud del país había incluido a las personas que requerían de atención médica para la salud mental en la categoría de pueden causar daño a la sociedad. ¿Qué te parece? Según los testimonios, a Trucazo. estos residentes se les administraba a la fuerza clopromacina, una medicación tan fuerte Esa mierda ya no se usa, güey, ¿no? Clorpromacina. Mike, gracias por la sub. Besote guapo, te quiero. Esta vaina se sigue usando. ¿Aún se usa? Neta, lo siguen utilizando, güey. ¿Qué pedo? Bueno. que quienes la habían tomado testificaron que experimentaron confusión y que se sentían como verdaderos idiotas, entrando a un estado que los dejaba como zombie alrededor de unas 8 horas. Además, estaba comprobado ¿Ves? Estos sí que lo pasaban mal.
No como los grones, que tenían que recoger suaves flores del algodón y llevan 300 años quejándose. Efectivamente, pero bueno, Masta. Masta, you hit me with the whip, Masta. Probado que este YouTube no creo que YouTube se vaya a molestar por eso, güey, ¿no? medicamento podía tener efectos secundarios fatales si se Gracias por los administraba bits. incorrectamente, pero como sabrán, cualquier deceso acá se ocultaba debajo de la alfombra, ni hablar de que también el personal Ve usaba pensando otro canal. Gracias por los bits. estos medicamentos para privar de sus sentidos a los reclusos y así aprovecharse de ellos. Obviamente el Sí, coreano obviamente la dosis se la pasaban por entre las nalgas, güey, ¿sabes? O sea, probablemente era el medicamento de elección que les daban por lo barato que era. O sea, teniendo en cuenta lo pesetero que era el dueño, probablemente les daban ese medicamento porque era como que lo más barato que había en ese momento. Y la dosis, pues mientras más alta mejor para tener más pendeja a la gente, güey, ¿sabes? Y más controlada. a pie ni sabía la realidad de estos centros, porque así estas atrocidades podían seguir llevándose a cabo con total impunidad. Sin embargo, poco a poco se empezaron a correr los rumores detrás de estos centros y esto se ¿Y quién diría que ahora es un medicamento psiquiátrico? Siempre ha sido un medicamento psiquiátrico. intensificó en agosto de 1982, cuando un hombre de apellido Kang había presentado una petición al gobierno y a la policía para que investigaran los malos tratos que había padecido su hermano mientras estuvo encerrado en Brothers Home. Este caso habría sido llevado a una de las comisarías de Surcoreanos, privar de libertad a 3.000 personas, piratería, muy mal. De hecho, güey, no estoy muy seguro, habría que revisar bien este dato, pero hasta donde yo tengo entendido, una de las sociedades que más se pasaron de pito con el tema de la esclavitud fueron justamente los surcoreanos, güey. O sea, los surcoreanos sí llegaron a tener, o tienen, no estoy muy seguro, mucho tema con la cuestión de la esclavitud, güey. Busan, donde se O sea, mucho lloran los oscuritos, güey, de que, ay, no, es que los gringos y su puta... Chequen a los coreanos, los coreanos también tienen ahí pedo con la cuestión esa. organizó una reunión entre Kang y Park In-jung, quien negaría tales acusaciones y tomaría acciones legales en contra del denunciante bajo el cargo de falsa acusación. Y lo increíble es que solo por eso, Kang fue condenado a 8 meses de prisión. ¡Oh, mames! A la virgen. 4 años más pasaron y en Pero, la gente sigue diciendo que esta era la Corea buena, ¿eh? diciembre de ¿Cómo habrá sido la mala? 1986, el fiscal Kim Jong-won Grande Nick por esos 2 centavos americanos. quien trabajaba en el distrito de Ulsan, que es una ciudad cercana a Busan, salió una mañana de cacería para capturar faisanes. Sin embargo, lo que se terminaría encontrando le retorció el estómago, pues se encontraría con una especie de taller con un grupo de trabajadores que a lo lejos estaban talando árboles en una montaña cercana, mientras eran vigilados y atacados física y verbalmente por guardias que estaban armados con palos y perros de vigilancia. Tras una breve investigación, el fiscal Won pronto descubriría que aquel taller funcionaba bajo las órdenes del director de Brothers Home, por lo que supondría que Park In-jung estaba detrás de todo esto, y que esa tortura a la que estaba sometiendo a los reclusos del centro era para beneficio propio. Al mes siguiente, el fiscal Won inició una investigación a gran escala, organizando a un grupo de 100 agentes de policía para realizar una redada sorpresa en Brothers Home y tratar de descubrir qué estaba sucediendo ahí. El centro previamente había recibido varias visitas de las autoridades, pero para esas daban uso a la escuela que habían construido, creando la pantalla de que como que le estaban dando clases a los niños para hacer ver que todo estaba bien, y muchos de los reclusos también eran mandados fuera para que ni siquiera tuvieran contacto con los inspectores, pero esta vez los tomaron por sorpresa y es así como el fiscal Won se encontró con un lugar tan horrible que parecía más una
especie de prisión de máxima seguridad que un centro de ayuda social. Las instalaciones eran nefastas y las condiciones de los residentes hablaban por sí solas. Curiosamente, durante esta redada no se encontraría por ningún lado al director Jung, quien casi siempre se la pasaba más en su residencia, que estaba ubicada en la cima de una colina a kilómetros del centro. Es así como el fiscal aprovechó para entrar en la oficina del director, en donde Rookie, gracias por la sub. Besote guapo. Descubriría una gran caja fuerte, la cual contenía un completo tesoro, ya que en ella había el pornito, güey, el cepecito, bonos de ahorro en efectivo, cheques, divisas extranjeras y un recibo bancario que indicaba un depósito de 2.000 millones de wones, que aproximadamente vendrían a equivaler a unos 10.6 millones de dólares en la actualidad. God damn it. Entonces, ¿cuánto habrá sido en aquellos tiempos? Todo esto producto de su maldad, y es que se cree que gran parte de este dinero vino por parte de la mano de obra de aquellos residentes que no solo construyeron parte de las instalaciones del centro, sino que también trabajaron para empresas privadas. A estos hombres que tenían... Este no se ve muy coreano, ¿eh? Este no sé si es fallo en la Matrix o problema del lente, pero este muy coreano no se ve, ¿eh? Prácticamente como esclavos, les prometieron unos pagos por su trabajo muy por debajo de lo que se pagaba por ello, y que casi que no tenían la chance de negarse porque el castigo en el centro iba a ser peor, y encima... ¿Cuántas generaciones pueden vivir con eso? Pues si lo juegan bien, todas tus generaciones, güey, simplemente tienen que jugar bien sus cartas. Al final, a la mayoría ni se le pagó el poco dinero que se le debía. Estos residentes construyeron edificios enteros. Agarraron un gringo por error. Se miraba como tipo albino, güey, ¿sabes? Laboratorios, oficinas, restaurantes, cocinas, almacenes, y todo el dinero se fue directo a los bolsillos del director Jung, quien además se llenaba los bolsillos con la fábrica del centro que ponía hasta a niños a trabajar haciendo zapatos, cerraduras, productos de madera y camisetas de algodón, las cuales eran exportadas a Japón. Y por si no fuera suficiente, también manejaba una granja de animales que igualmente funcionaba gracias a los reclusos del centro. Ante la noticia de que habían allanado el centro, el director Jung llegaría inmediatamente a las instalaciones con una actitud sumamente arrogante y prepotente para encarar al fiscal por haberse atrevido a saquear su caja fuerte sin ningún derecho, pensando que hacerse el indignado iba a funcionar. Sin embargo, el director sería arrestado y trasladado a la fiscalía, pero por mucho que este parecía ser su final, indudablemente este hombre no tardaría en mover todas sus fichas, y sería así como al día siguiente el mismo alcalde de Busan se comunicaría personalmente con el fiscal Wong para exigirle la liberación del director. Pero el fiscal no obedecería a tales demandas, puesto a que quería profundizar más en la investigación sobre la corrupción y crímenes contra los derechos humanos que se estaban llevando a cabo en Brothers Home. Continuando con la investigación, el fiscal Wong rastreó casi todas las finanzas del director Jung y descubrió que gran parte de su dinero había sido desviado hacia la compra de 7 apartamentos lujosos ubicados en uno de los distritos más exclusivos de Seúl. Además, adquirió varias propiedades en Australia como refugio y membresías en clubes de golf. Pero Amigo, o sea, entonces todo lo que el vato masificó, ¿en cuánto se traduciría? Porque, o sea, recordemos que lo que encontraron en la caja fuerte eran 10 millones de dólares. Lo que había en la caja fuerte, o sea, faltan departamentos, Australia, su puta madre. Lamentablemente, cuando el fiscal trató de actualizar los cargos impuestos al director Jung, el gobierno no deja ser emprendedor. Pinche gobierno puto. El jefe de la fiscalía se lo negaría debido a que el gobierno estaba infiltrándose e impidiendo que se supiera toda la verdad y que ésta fuera maquillada para no crear mayores escándalos. Y es que la dictadura militar estaba llegando a sus últimos momentos.
El pueblo se estaba levantando en contra de la violencia y corrupción por parte de las autoridades, como en el caso de la masacre de Gwangju y otras torturas a estudiantes. Así que si además se destapaba el caso de Brothers Home, las manifestaciones se iban a salir de control, por lo que la Fiscalía de Busan trató de silenciar al fiscal Won, a quien no le quedaría más que aceptar el presentar un monto mucho menor a la verdadera cantidad de dinero que el director del centro había manipulado. Hijos de su puta madre, güey. El primer juicio contra el director Jung lo declaró en un principio culpable de todos los cargos y lo condenaría a 10 años de prisión junto a una multa de 681 millones de wones, condena que en un principio iba a ser de 15 años. Pero escucha lo que pasa a continuación, porque meses después el Tribunal Superior de Daegu retiró varios cargos reduciéndole la sentencia a solo 4 años, ya que la administración del presidente Chun Do-hwan había presionado a la fiscalía y al tribunal para reducir la sentencia. Y es que el gobierno estaba muy agradecido por el trabajo del director Jung, ya que, Hijos de su puta madre, entre comillas, este había eliminado a los vagabundos de las calles. a ver, cumplió, su chamba cumplió. Que él hizo una artimaña por detrás y lo hizo más extenso todavía, sí. Pero el vato les dijo, ¿quieres que yo me lleve a los coreanos? Digo, a los coreanos. A los vagabundos, güey, yo me los llevo. Y el vato cumplió, güey. Es como lo de Argentina Casting, güey. Él les dijo, güey, ustedes se van a volver virales. Y las morras se hicieron virales porque denunciaron, pero se volvieron virales. Entonces, el vato cumplió. Y creado negocios sin prácticamente nada de fondos por parte del gobierno. Es así como No se juzga el método, se juzga el resultado, exacto. encima en 1989 el fallo final del tribunal declararía inocente a Park In-jung de todos los cargos, declarándole una sentencia final de solo 2 años y medio por ser culpable únicamente de los cargos de malversación de fondos. Y como ya habían pasado 2 años, pues a los pocos meses el director ya estaba en libertad con prácticamente casi todo el dinero que había amasado ilícitamente, situación muy contraria a la de los reclusos de Brothers Home, quienes habían sido liberados sin nada y ahora eran tratados como lo más bajo de la sociedad, ya que, como saben, Corea del Sur es un país algo clasista. Y racista, y xenófobo, machista. Es un gran país. A fin de mantener todo en silencio, el gobierno no otorgó ningún tipo de disculpas oficiales ni medidas de apoyo para las víctimas. Encima, aproximadamente 700 de los reclusos de Brothers Home fueron retenidos y transferidos a otras instalaciones. Aún así, algunos de los ex residentes presentaron una demanda contra la ciudad de Busan y la policía local, pero los funcionarios de esta ciudad los presionarían para que retiraran sus denuncias, posiblemente bajo algún tipo de intimidación a la que no podían responder. Y para tapar todo, en 1995, Brothers Home fue vendido a una empresa constructora, por lo que después de la venta... Pero no se les ocurra piratear algo, cabrones, porque si no, cadena perpetua, hijos de puta. Los edificios fueron demolidos y en su lugar se construiría un complejo de apartamentos, aunque durante este proceso se fueron descubriendo restos humanos de los residentes que habían sido enterrados ahí en secreto. Ah, mira, como en México, mira, en algo podemos presumir que nos parecemos en algo a Corea. Pero todos los restos que fueron encontrados se les trataría como de personas no reconocidas o sin familiares vivos que reclamaran por ellos, de manera que las causas de sus muertes nunca se investigaron y estos restos se perdieron para siempre. Por su lado, el director Jung nunca aceptó todas las acusaciones que se le hicieron y se habla de que él mismo en su despacho hasta le había arrebatado la vida a varios reclusos del centro con sus propias manos. Y es que directamente se le atribuye a Brothers Home 657 muertes confirmadas, aunque indirectamente el número es mayor, ya que muchas víctimas, al no haber recibido alguna compensación ni apoyo del Estado, jamás se recuperaron de los traumas y heridas que padecieron en aquel centro, y tuvieron que continuar viviendo en un estado de aislamiento social, algo que muchos no pudieron tolerar y terminaron quitándose la vida, pues eran consideradas como personas problemáticas o vagabundos ante los ojos de la sociedad. No fue hasta muchos años después, en 2012, que el caso... ¡No mames!
sería ampliamente reconocido y en donde algunas de las víctimas pudieron hablar públicamente sobre sus testimonios, alzando la voz ante todas las injusticias que vivieron en Brothers Home. Pero por más que trataron de que se aprobara una ley especial que pusiera en marcha el proceso de esclarecimiento de la verdad del centro, las propuestas no avanzaron y no fue hasta 2020, luego de decenas de huelgas de hambre, protestas y una caminata Y una puta pandemia. de 500 kilómetros partiendo desde donde estuvo ubicado Brothers Home en Busan hasta la Casa Azul en Seúl, que finalmente el fiscal general del país emitió una rara disculpa, pero aún así se ha estado haciendo el loco y no ha sido hasta el año 2025 que el gobierno emitió que iba a compensar con montos entre 75 y 420 millones de wones a cada víctima dependiendo de cuánto sufrieron, pero todo esto ha tardado ¿Y eso cómo lo mides o qué chingados? mucho y se cree que las autoridades han empezado a hablar porque este caso se ha hecho muy famoso y más aún cuando muchos dicen que esta historia fue la que inspiró a la famosa serie del Juego del Calamar, pero su propio creador ya ha manifestado que esto no es cierto y que su serie según viene más para demostrar lo que ha originado el sistema capitalista en la sociedad, aunque por más fama que obtuvo el caso, Park In-young ya no será ajusticiado por sus crímenes, pues falleció en el año 2016. Aún así, sus familiares niegan las acusaciones en su contra y la mayoría se No, pues claro que no, culeros. Pues va a ser que les van a quitar sus pinches apartamentitos en la zona VIP de Seúl y en Australia y la concha de su hermana. encuentra viviendo en Australia, Hijos en las de muchas su propiedades puta lujosas que el exdirector del centro compró gracias al dinero que obtuvo por sus negocios. Mira, la neta, yo también diría que no, güey. Si me van a quitar si me van a quitar mi cuna de oro, güey. Mi papá no hizo nada, güey. Mi papá era mi papá era bien cristiano, güey. Mi papá todos los domingos nos llevaba a misa. Antes de dormir, se persinaba y nos cantaba el Padre Nuestro. oscuros. A capela, culero. Si te gustó el video, te recomiendo el caso del escuadrón. Oh, así estoy bien, compadre. No hace falta. Hijo de su pinche madre, para que no digan que no nos parecemos al primer mundo, loco, Pinche Corea cada vez más cerca de México, güey. Claro que sí. Y de LATAM.